Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa y en definitiva de cómo hacer todo esto mucho mejor. Hace 2 semanas justamente, hace 2 episodios, hablamos del método Heavy Duty, nos metimos un poco de lleno en él, nos iniciamos en cuanto a cómo era, de qué iba un poco, y hoy quería hablar un poco más acerca de este método, me parece una rutina bastante interesante, y quería hablar acerca de cómo distribuir el volumen, la frecuencia y las técnicas de alta intensidad que podemos utilizar. O sea, va a ser un episodio que voy a intentar condensar bastante, pero te animo a que saques papel y boli, que saques el teléfono móvil, porque vas a tener que apuntar bastantes cosas si es que te interesa este método de entrenamiento. Como digo, es bastante interesante y hoy voy a dar bastantes datos, con lo cual es interesante que vayas apuntándolo. De todas maneras, como siempre te recuerdo que en ivmazares.com lo puedes consultar absolutamente todo porque vas a tener ahí las notas de los episodios y demás. Ya sabes que además tienes todo lo que necesitas, ojo, no para entrenar más, sino para entrenar mejor. Recursos que puedes utilizar, poco a poco voy metiendo más recursos y el servicio también de consultoría donde te ayudo con el entrenamiento. Con lo cual, en ivmazares.com tienes todo eso y bastante más. Bueno, como digo, vamos a hablar acerca del sistema Heavy Duty. Esta es la segunda parte, creo que voy a hacer una tercera porque en la tercera voy a hablar acerca de la rutina de entrenamiento. Y en esa sí que ya quiero dar bastantes más detalles, pero hoy, como digo, quiero hablar acerca de estas técnicas de alta intensidad que podemos utilizar y quiero hablar de volumen y de frecuencia, porque es una rutina que también es muy peculiar en todo esto. No es nada parecido a las rutinas más habituales que se suelen llevar a cabo, ni en cuanto al volumen que podemos hacer, ni en cuanto a la frecuencia. Entonces ya veréis cómo tiene cosas bastante curiosas. Habíamos hablado bastantes cosas en cuanto a esto. Por un lado hablábamos de que el Heavy Duty, los principios de entrenamiento se basan en la alta intensidad, en la cual podemos resumir básicamente en que vamos a entrenar intenso, lo más intenso posible, son entrenamientos breves e infrecuentes y hay que usar siempre una buena técnica, o sea, eso es fundamental. Si entrenamos con alta intensidad pero tenemos una mala técnica, nos lesionaremos más pronto que tarde. En cuanto a la intensidad, como digo, se basa en la intensidad como factor principal para estimular al músculo y que éste crezca. Hay otras rutinas, como pueden ser la rutina Wader, que quizás se basan más en el volumen, y aunque es cierto que tenemos que entrenar siempre de forma intensa, estas rutinas quizás tienden más hacia el estrés metabólico, y como digo, el Heavy Duty es completamente diferente, ¿no? Se basa simplemente en entrenar con alta intensidad y con muy poco volumen. Según el Heavy Duty, como digo, se debe realizar el ejercicio hasta el fallo muscular con muy pocas series, incluso dice que una única serie sirve o basta para producir crecimiento, para producir hipertrofia. Esto contrasta bastante, como digo, con sistemas como el Wader y demás. Y luego, en cuanto a la intensidad, decíamos que la técnica es importantísima, básicamente porque hay que realizar el movimiento con una cadencia bastante lenta, suave, pero yo aquí, como os decía, tampoco os limitéis a hacer esto de forma tan estricta, o sea, lo podéis llevar a vuestro terreno. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que podemos hacer el entrenamiento con una técnica controlada, con una cadencia controlada, pero no hace falta llevarlo al extremo y hacer fases concéntricas muy lentas, fases excéntricas muy lentas, porque al final es cierto que vamos a estar muy limitados y a día de hoy sabemos que no es necesario hacer estas fases tan prolongadas. O sea, simplemente con hacer una fase excéntrica de forma controlada, sin contar los segundos, más o menos que sea, serán 2 segundos hacerla controlada, lo que sea, ¿sabes? Lo que te salga. Y luego hacer una fase concéntrica rápida, esto sería más que suficiente. Y yo lo haría de esta forma, porque aquí el método sí que nos decía que hiciéramos 4 segundos de bajada, 1 segundo de mantenimiento, luego 4 segundos de subida. Y esto, a mi modo de ver, no es nada interesante hacerlo así. Entonces, esto lo olvidamos por un lado. Y luego, el tema del sobreentrenamiento es algo también importante y que deberíamos de prestarle atención. Más que nada porque como es un entrenamiento con mucha intensidad, es muy probable que si nos pasamos con el volumen, que ya digo que es bastante difícil que nos pasemos con el volumen porque es muy poco, pero habrá personas que quizás se pasen porque digan, este trabajo es muy poco, voy a hacer un poco más. Bueno, pues si nos pasamos, es muy fácil llegar al sobreentrenamiento. Para identificar si estás sobreentrenando fácilmente, pues lo único que tienes que hacer es ver si estás tardando más tiempo en recuperarte de lo normal. O sea, si antes tardabas igual 3 días en recuperarte y ahora estás tardando 4, al 5.º día sigues con agujetas en las piernas, en el pecho, bueno, pues evidentemente esos son signos que indican que quizás estás muy cerca del sobreentrenamiento. Y soluciones hay bastantes, simplemente una sería descansar, luego otra sería programar el entrenamiento de nuevo para ver si estamos haciendo más volumen. Total, hacer una planificación completa de nuevo.
o hacer simplemente una descarga de entrenamiento, que ya sabéis que en el ebook, la guía práctica para la descarga de entrenamiento, bueno, pues hablaba principalmente de eso, de cómo podemos hacer o planificar una descarga adaptada a nosotros, de cómo saber cuándo debemos de hacerla y en definitiva de hacerla de forma correcta, que muchas veces se comete también errores en ese sentido. Entonces el ebook también le tenéis en ivyamazares.com, os le dejo también en las notas del episodio. Bueno, esto en concreto es básicamente el sistema Heavy Duty. Como veis es bastante peculiar en ese sentido y lo que vamos a entrar ahora básicamente es en el volumen de trabajo. El volumen no es más que la cantidad de series y repeticiones de que va a constar básicamente la rutina. O sea, si haces, por ejemplo, 3 series de 12 repeticiones cada serie, bueno, pues lo multiplicas y eso básicamente, dicho de una manera muy simplista, bueno, pues sería el volumen de trabajo total. Una rutina típica de Heavy Duty se divide normalmente en 4 sesiones de entrenamiento, que son pecho-espalda, esa sería la primera sesión de entrenamiento, luego la segunda sería piernas, la tercera sería brazos y luego de nuevo haríamos piernas. A la pierna la mete frecuencia 2 o la mete 2 sesiones básicamente para compensar un poco el volumen. Y en cada sesión de entrenamiento hace en torno a las 3-5 series, o sea, son muy pocas. Como veis, es un volumen de trabajo bastante moderado, que bajo mi punto de vista, yo por ejemplo, no entreno con el sistema Heavy Duty, pero sí entreno, o sea, me gusta entrenar con mucha intensidad, entonces yo siempre el volumen de entrenamiento le mantengo en torno a moderado, nunca suelo extenderme más de las 8 o 10 series en una sola sesión de entrenamiento, porque si no siento, y lo tengo más que comprobado, que me recupero bastante peor. Pero bueno, eso depende también de cada uno. Habrá personas que hacen 12 series y se recuperan bien y otras simplemente 6 series y también siguen progresando perfectamente bien. Entonces, ahí depende de cada uno. Y eso sería en cuanto al volumen de trabajo en este sistema Heavy Duty. Luego, por otro lado, tenemos la frecuencia. El Heavy Duty recomienda una frecuencia en torno a las 4 veces cada 16 días. O sea, es muy poca frecuencia de entrenamiento. La rutina normalmente tiene como 3 días de descanso entre cada entrenamiento y cada parte del cuerpo se trabaja no más de una vez cada 8 días. Es muy poco, o sea, es para que os fijéis básicamente que esto es muy diferente a rutinas torso-pierna, rutinas frecuencia 2, frecuencia quizás 3, full body, es muy diferente. Como digo, si os va bien con una rutina que estáis haciendo ahora mismo, una full body, una torso-pierna, una push-pull legs, lo que sea, os está yendo bien, no la cambiéis por esta, o sea, básicamente porque posiblemente obtengáis peores resultados, quiero decir. Si hasta ahora lo que venís haciendo es un buen método para vosotros, seguir con él adelante. Luego, como particularidad especial, es que se recomienda también añadir un día de descanso entre uno de los entrenos en cada nuevo ciclo. O sea, se van metiendo en medio 4 días de descanso en cada sesión hasta que volvemos al principio, que es cuando empezamos a meter 5 días de separación entre cada sesión del cuerpo. Esto es un poco lioso, pero bueno. Os digo lo mismo básicamente que con la cadencia. Adaptarlo a vosotros, quiero decir. No os fijéis en esto como un esquema cerrado. Si descansáis 3 días, 3 días. Si descansáis 5 días, 5 días. Si queréis hacer este entrenamiento, lo que tenéis que tener claro es que es alta intensidad, bajo volumen, tenéis que tener una técnica controlada y luego en base a eso, si os recuperáis en 3 días, podéis entrenar otra vez en 3 días. Ir ajustándolo básicamente, porque si no, al final es bastante complicado. No hace falta... Es que esto pasa también con muchas otras rutinas, o sea, no hace falta hacerlas de forma tan fija, tan estable, porque lo que a una persona le viene bien, a otra persona posiblemente no le venga nada bien, o sea, no se adapte a ella. Por lo tanto, adáptalo a ti y ya está. Quiero decir, esto simplemente son unas recomendaciones que se suelen dar, pero bueno, no llegan a ser más. Eso en cuanto a la frecuencia, como digo. Y ahora las técnicas de alta intensidad, que estas sí que son importantes y en las cuales debemos de tener cuidado, básicamente porque si nos pasamos con muchas técnicas de alta intensidad en cada serie, ya recordemos que son muy pocas series de trabajo en cada ejercicio, pues posiblemente lleguemos al sobreentrenamiento. Estas técnicas de alta intensidad, que ya he mencionado alguna en otros episodios así por encima, también las tenéis en algún artículo en ivyamazares.com. Bueno, pues la primera de todas, la que quiero comentar, son las negativas, que posiblemente quizás ya conozcas. Esta técnica es sin duda la más intensa de todas, pero es que además es la que mejor efecto tiene sobre la hipertrofia normalmente, en la que la gente suele hacer, porque de cara a la ganancia de masa muscular se siente o tenemos la sensación de que estamos haciendo un trabajo muy efectivo. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, pues simplemente ponemos un peso en la barra o en la máquina que estemos utilizando más del que podemos mover normalmente. Yo, por ejemplo, si puedo mover una sentadilla 150 kilos, no voy a poner 150, sino que quizás voy a poner 180 o, ¿por qué no, igual 200?
¿vale? Entonces vamos a tener ahí un compañero al lado que nos va a ayudar en la fase concéntrica, evidentemente para levantar el peso. Si siempre estoy acostumbrado a levantar 150, posiblemente no pueda levantar tanto peso. Entonces ahí en ese sentido le vamos a tener para que nos ayude con el peso, o sea, nos va a ayudar a levantar ese peso. Pero luego, a la hora de bajar el peso, en la fase excéntrica, es donde nosotros tenemos que hacer realmente el trabajo. Entonces, esta técnica se basa simplemente en eso, en hacer fases excéntricas de forma controlada con un peso el cual es bastante superior al cual estamos acostumbrados a mover normalmente en dicho ejercicio, en dicha máquina o donde sea. Esta sería la primera de las técnicas. Luego la segunda serían las isométricas, una técnica también que es muy utilizada, sobre todo ahora que hemos pasado la cuarentena. Yo la solía meter también en el programa de entrenamiento para entrenar en casa con nuestro propio cuerpo. Es una técnica que es muy buena también y no es más que realizar una tensión en un punto fijo sin moverse, en la que se aguanta el peso durante un tiempo determinado hasta el fallo muscular. Puede ser hasta el fallo o no llegando al fallo, pero claro, el sistema Heavy Duty se basa simplemente en llegar al fallo, así que en ese sentido deberíamos de llegar al fallo. El peso que debemos de cargar, que normalmente aquí sí que suele haber dudas, debe ser un peso con el cual podamos mantener al menos esa fase excéntrica, esa tensión, durante 8 o 12 segundos. Si ni siquiera podemos llegar a los 8 segundos, hay que bajar un poco el peso, o sea, nos estamos pasando. 8 o 12 segundos para la parte superior y 15-30 segundos para la parte inferior, ¿vale? Para que tengamos ahí unos números de referencia. Esta sería la segunda técnica de alta intensidad. Como digo, apúntalas, vete apuntándolas, las voy a dejar en las notas del episodio porque son varias y entonces quizás te sean interesantes para tu propio entrenamiento. O sea, no significa que tengas que hacer el heavy duty, pero para tu entrenamiento, para tu sistema, puede venirte también bien. Luego la tercera sería la técnica de prefatiga o preagotamiento, como la quieras llamar, que consiste básicamente en realizar un ejercicio de aislamiento y sin descansar realizar un ejercicio compuesto para la misma zona muscular. Por ejemplo, vamos a trabajar la pierna. Bueno, pues hacemos unas extensiones de cuádriceps, simplemente que es un ejercicio un poco más analítico con el cual podemos llegar un poco más cerca del fallo sin comprometer el sistema nervioso. Y luego pasamos directamente a un ejercicio un poco más clásico, un poco más básico, que sería la sentadilla. ¿Qué va a pasar con esta técnica de alta intensidad? Bueno, pues como hemos hecho esa técnica de prefatiga o preagotamiento, cuando lleguemos casi al fallo o al fallo en la sentadilla, que es el ejercicio básico o compuesto, pues vamos a llegar, pero porque falla básicamente el músculo que estamos trabajando, o sea, no fallan otras cualidades como pueden ser el sistema cardiovascular, porque nos ahogamos, porque no somos capaces de respirar más, que normalmente suele ser algo que es muy habitual en las sentadillas, que nos ahoguemos y no estemos llegando cerca del fallo. Entonces, en este sentido, es una técnica muy interesante, sobre todo para la parte inferior del cuerpo. Esta sería la tercera. Y la cuarta y la última sería la técnica preestiramiento, que esta no es tan conocida, pero es también muy interesante. Se basa sencillamente en descender el peso controladamente, o sea, hacer la fase excéntrica de forma controlada, y cuando quedan pocos centímetros, se acelera hasta el final y se realiza rápidamente la elevación del peso de nuevo. O sea, imaginémonos una sentadilla, estamos bajando de forma controlada y cuando nos quedan muy pocos centímetros para la fase final concéntrica, bueno, pues aceleramos ahí, dejamos caer un poco el peso y ya subimos rápidamente. Rápidamente lo que podamos, porque suele ser bastante complicado. Entonces, esta técnica hay que tener bastante cuidado con ella porque quizás es algo lesiva y solo la vamos a hacer en la última o 2 últimas repeticiones de cada serie, porque si la hiciéramos en todas, correríamos un riesgo demasiado elevado. Se recomienda también hacer estiramientos previos, ya que por lo menos vamos a estar un poco preparados para la técnica. Como digo, es una técnica bastante complicada, quizás algo lesiva, entonces ahí sí que os pediría por favor que tuvierais cuidado si llevéis a cabo esta técnica. Yo con las 3 anteriores son las que más me gustan y esta no la suelo hacer nunca, entonces bajo mi punto de vista con las 3 anteriores vais más que sobrados. Y sin más, con esto terminamos el episodio de hoy. Estas son las técnicas de alta intensidad que quería contaros. También el volumen y la frecuencia, cómo lo tenemos que distribuir, qué características especiales tiene este sistema Heavy Duty. Espero que si estáis siguiendo este sistema o si tenéis planteado seguirlo, bueno, pues todos estos consejos que voy dando os sirvan de ayuda. Y como digo, en la última entrega, que la haré no sé si la semana que viene o dentro de 2 semanas, lo que me pidáis en los comentarios básicamente, bueno, pues de lo que hablaré será de la rutina en sí, o sea, la rutina ya planificada con ejercicios, con series, con repeticiones, con días de entrenamiento, bueno, absolutamente todo. O sea, os voy a dar la rutina de cómo deberíais de hacerla desde el lunes hasta el domingo, cuánto tiempo deberíais de descansar y absolutamente todo para que la podáis seguir y no os compliquéis en este sentido. Así que sin más, muchísimas gracias por estar ahí un día más en Cuaderno de Entrenamiento.
Muchísimas gracias por el apoyo, por vuestros me gusta, comentarios y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Como digo, me podéis dejar un comentario también desde ivyamazares.com y sin más nos escuchamos en 7 días de nuevo en Cuaderno de Entrenamiento. ¡Chao!